Vamos a tratar de presentar ahora el desarrollo del lavatorio de los pies, haciendo una introducción a este cuadro de la cena de Jesús con sus discípulos en el cuarto evangelio, tratando de ayudar a hacerse las preguntas adecuadas para poder abordar con mayor fruto el material de lectura, y también poniendo en evidencia algunas cuestiones del lenguaje del griego del Nuevo Testamento, de Juan específicamente, que tienen una simbología particular para ayudarnos a comprender la enorme riqueza de esta composición. El lavatorio de los pies y el seguimiento de Jesús. El cuadro de la cena de Jesús con sus discípulos en el Evangelio de Juan se encuadra perfectamente dentro de lo que es la construcción del discípulo, la construcción del que sigue a Jesús y lo sigue a Jesús a través de la pasión-resurrección, o sea, del evento pascual. Por eso la doble interpretación que va a tener este hecho, este gesto de Jesús, tiene que ver precisamente con preguntas que se tiene que plantear el discípulo si quiere precisamente ser un discípulo de Jesús, preguntas que debe responderse y que debe asumir al modo como las asumió Jesús. Tenemos el desarrollo en el Evangelio de Juan, capítulo 13, del versículo 1 al 38. El versículo 1 ya lo estudiamos en el encuentro anterior, donde vimos que funciona perfectamente como una bisagra de articulación de la primera con la segunda parte del Evangelio, y de alguna manera es una gloriosa apertura de la segunda parte, y en particular de este cuadro del gesto de Jesús en la cena con sus discípulos. Tenemos el contexto antes de la fiesta de Pascua. Recordamos que es la fiesta de Pascua de Jesús, ya no es una fiesta de los judíos. Durante la cena, en un contexto festivo, celebrativo y de alguna manera u otra litúrgico, se anticipa, se empieza a narrar e interpretar el gesto de Jesús, que va a entregar su vida, y los discípulos en la boca de Pedro, que también se dan cuenta que ser discípulo implica seguir a Jesús en esto, y esta manifestación honesta, sincera, deseosa de Pedro: yo daré mi vida por ti. E inmediatamente la interrogación de Jesús: ¿darás tu vida por mí? Una pregunta que pone en cuestionamiento más que nada la gravedad de la afirmación y la necesidad de ser una decisión tomada serenamente, muy en serio, y asumiendo todas las consecuencias que esto implica. Acompañada esta pregunta por esta alocución profética, por este pequeño oráculo: no contaré el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. De alguna manera también un signo que Jesús interpreta y anticipa esas negaciones, esa dificultad que tiene el discípulo en convertirse precisamente en discípulo de Jesús, asumiendo todas las consecuencias que son presentadas por anticipado y que son puestas en un contexto. Sin embargo, no debemos perder el contexto más amplio que ya lo anticipó el evangelista en 2:32, cuando se nos iba a presentar a un personaje nuevo en esta obra, que era Nicodemo. Jesús conoce el corazón de cada hombre. O sea, Jesús conoce el corazón de Pedro, cuáles son sus deseos, cuáles son sus dificultades. Los pone en evidencia, pero los pone en contexto. Y parte de este gran contexto es que él sabe de qué está hecho Pedro, y también sabe por lo tanto, que va a tener la oportunidad de reafirmar
3 veces su amor por su maestro y también dar su vida. De cualquier manera es un interrogante importante que se pone el lector a este punto de la lectura de la obra, de plantearse uno mismo qué gravedad tiene ser discípulo de Jesús y qué importancia tiene el estar dispuesto a dar la vida. ¿Y en qué contexto dar la vida? Que como lo vimos el otro día, es en el contexto del amor. Vamos a ver rápidamente cuál es la estructura como para que nos podamos ubicar y también leer cada parte con un enfoque previo que nos ayude a comprenderlo mejor. Tenemos entonces el versículo primero, que es la introducción. Del versículo 2 al 5 se nos va a presentar la descripción de la acción de Jesús. Del 6 al 11 vamos a tener el diálogo entre Jesús y Pedro. Y en esos versículos vamos a tener la primera interpretación. El gesto de Jesús como un signo que lleva la atención a la muerte. En la siguiente parte, del 12 al 20, vamos a tener un monólogo de Jesús. En este monólogo se da una segunda interpretación al gesto, una interpretación paradigmática. Se atiende al carácter de humildad del servicio de Jesús, un gesto que es de alguna manera también modelo de una manera de actuar y sobre todo de una manera de actuar en función del significado profundo que tiene este gesto. Del versículo 21 al 30 tenemos la traición de Judas y en los versículos 31 al 38 retoma con fuerza el tema del seguimiento de Jesús. Versículos entonces 2 al 5, la descripción de la acción. El relato dice: y durante la cena, cuando el diablo ya había arrojado en el corazón que lo entregase a Judas, hijo de Simón Iscariote, sabiendo Jesús que todo dio a él el Padre en las manos y que de Dios salió y a Dios vuelve, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató en la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que tenía ceñida a la cintura. Bien, evidentemente se trata de una traducción forzada que trata de hacer lo más literal posible la traducción del griego del Evangelio de Juan, como para ponernos en evidencia algunas frases, palabras, verbos, posiciones, etc. ¿Qué vamos a destacar? Estamos en el contexto de una cena. En el versículo 2 aparece la cena, que es una ocasión para intercambiar ideas, para entrar en comunión de sentimientos. Es una cena que asume un valor espiritual y social, y si cabe también aquí litúrgico. Litúrgico en el sentido también de anticipar una acción salvífica y de interpretarla, como de hecho será, si no cabe también vincularla con la acción litúrgica de la cena pascual. Una cena que tiene un bocado. En el versículo 26 se va a poner en evidencia el gesto de amor de Jesús. Gesto de amor que es precisamente el contexto máximo en donde se desarrolla esta escena, el motivo fundamental. Es un signo de hospitalidad que subraya una relación de intimidad y de comunión. De alguna manera Jesús le muestra a Judas y lo hace evidente ante todos que lo ama y que lo ama profundamente. Aquí en estos versículos aparece el diablo, aparece esta expresión, el diablo arrojando, arrojar con el verbo diabalon, precisamente una serie de verbos que van a jugar mucho en todo el Evangelio de Juan, precisamente entre lo que es dividir, acoger, arrojar,
recibir, aferrar. De aquí también que este verbo diabalo, ¿no?, que significa literalmente arrojar de una parte a otra, significa también acusar, calumniar. Recordamos en 6:70 cuando el evangelista usa la expresión en boca de Jesús: uno de ustedes es un diablo. Por lo tanto, uno que acusa, que divide, que calumnia, que separa. Después vamos a encontrar la expresión haber arrojado. Este haber arrojado, este participio perfecto activo del verbo valo, antónimo de lambano, justamente antónimo de aferrar, este verbo que apareció ya y el que llevamos la atención desde el prólogo, ¿no? Aquellos que lambano, aquellos que se aferren, que acojan a Jesús como el enviado del Padre, recibirán el poder de ser transformados en hijos de Dios. Pues este participio perfecto activo de este verbo tiene una potencia increíble, ¿no? Justamente porque está indicando una acción que viene del pasado, que tiene cumplimiento en el presente, pero cuyo efecto se proyecta al futuro. O sea que hay una decisión gestada de tiempo en el corazón de Judas que ha llegado a conformarse y que va a tener efectos en el futuro. Es una frase muy fuerte que no es, y nos está dejando claro que no es un arrebato de un momento, es una acción que viene rumiándose de hace tiempo, que viene gestándose y que tiene intención de proyectarse, tiene conciencia de proyectarse también para adelante. No es una acción que se realiza y se acaba. Tenemos luego la acción, la narración de la acción. Versículos 4 al 5. Se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató en la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con una toalla que tenía ceñida a la cintura. Les aconsejo poner muchísima atención a los verbos. Miren cuáles son los verbos que están destacados, que son los verbos que marcan la acción. Traten de relacionarlos unos con otros y van a encontrar muchos de los sentidos que se describen en el texto que acompaña esta presentación. La acción narra un servicio humilde, un servicio que no solo era servicio de siervos o esclavos, sino que estaba debido de la mujer a su marido y de los hijos a sus padres. Es un gesto que en el Evangelio de Lucas Jesús reclama cuando visita a la casa de un funcionario que no le había lavado los pies o no le había hecho lavar los pies, ¿no? Por lo tanto no le había hecho algo que le era debido y esperable, no había tenido el gesto de humildad para con Jesús, de servicialidad, etc. Luego tenemos el diálogo entre Pedro y Jesús. Y aquí viene la primera interpretación. Cuando se acercó a Simón Pedro, le dijo: ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, lo conocerás, lo comprenderás después de estas cosas. Le dijo Pedro: no me lavarás los pies jamás. Le respondió Jesús: si no te lavo los pies, no tendrás nada que ver conmigo. Le dijo Pedro: Señor, no mis pies solamente, sino también las manos y la cabeza. Le dijo Jesús: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes están limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar, por eso había dicho: no todos están limpios. Ante todo se trata entonces de una acción simbólica. Jesús hace visible y eficaz para sus discípulos su voluntaria entrega a la muerte en virtud de su amor hasta el extremo. Y este gesto
de humildad lo hace visible. Por otra parte, también la necesidad, pone en evidencia la necesidad de que el discípulo comparta la suerte del maestro. Por eso surge la resistencia a compartir su suerte, porque implica compartir su muerte. Solo Pedro se da cuenta, precisamente, y aquí es donde se va poniendo en evidencia esto de que Jesús conoce el corazón de cada uno de ellos y de las disposiciones de Pedro. Pedro se da cuenta que dejarse lavar los pies y asumir el significado que implica este gesto quiere decir compartir la suerte de Jesús. Por lo tanto, rechaza este servicio ese de amor, rechaza sus consecuencias y por ello entonces no podría haber ninguna comunión con Jesús. Si rechaza el servicio, por lo tanto las consecuencias del gesto es rechazar el gesto mío. Quien no tenga parte con el amor de Jesús se puso fuera. La escena del lavatorio de los pies está puesta al mismo tiempo bajo el signo del amor de Jesús por los suyos, en este momento del paso de Jesús al Padre, bajo el signo de la traición, o sea, bajo el signo de la libre aceptación, porque es posible, en efecto, el rechazo. Jesús se va a plantear el deseo de no vivir esto y sin embargo se plantea y asume el vivirlo voluntaria y libremente por amor al Padre, y los discípulos de Jesús son arrastrados a tomar una decisión semejante en tanto en cuanto quieran ser sus discípulos y tener que ver precisamente con su amor. Luego viene la segunda interpretación, el monólogo de Jesús de los versículos 12 al 17. Después de haber lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Si yo les he lavado los pies, que soy el Señor y el Maestro, también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que, como yo lo hice con ustedes, hagan también ustedes. Les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que le envía. Si saben estas cosas, serán felices si las practican. No lo digo por todos ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero es necesario que se cumpla la escritura que dice: el que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que reciba al que yo enviaré me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Vamos a ver 4 o 5 elementos que por ahí quedan un poco más oscuros en toda la explicación por falta de conocimiento profundo del griego, ¿no? Vamos a ver algunas acciones. Habíamos visto primero que se quitó el manto, la descripción de la acción, ¿no? Se quitó el manto y ahora se puso el manto. Esta idea de quitarse y de ponerse, que tiene que ver precisamente con el tema de dar la vida y de tomarla. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Esto dijo en 10, 17, 18. Y aquí lo anticipa gestualmente. Por eso que es una acción simbólica que también es una acción paradigmática, ¿no? Este gesto de quitarse el manto y de ponérselo tiene todo este sentido. Piensen que también el manto va a aparecer en la cruz. Este manto construido de una sola pieza de arriba abajo, cosa que veremos oportunamente. Y después comprenden lo que acabo de hacer con ustedes.
Este verbo conocer que atraviesa la experiencia, no es saben o tienen idea, sino se dan íntimamente cuenta, son conscientes, asumen, aceptan lo que acabo de hacer y lo que esto implica. Este indicativo presente activo en presente singular, lo que acabo de hacer. Todo lo que viene, ¿qué significa todo lo que acabo de hacer? Viene cumpliéndose desde el pasado y tiene un efecto actual que se proyecta. No es solo el gesto de lavar los pies, es precisamente todo lo que Jesús ha venido haciendo. Todos los signos narrados a lo largo del libro de los signos y todos los otros signos y vivencias de Jesús con sus discípulos que no han sido narradas en este libro. Bien, estos son los elementos fundamentales a partir de los cuales pueden abordar la lectura del material y hacerse algunas preguntas interesantes como para poder comprender mejor este hermoso texto del Evangelio de Juan.